No me gusta mezclar la política del fútbol, pero hoy es inevitable. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Henrik Mkhitaryan, futbolista armenio, no podrá jugar la final de Europa League con el Arsenal porque no le garantizan la seguridad pues suya y de su familia en esa final que se disputará en Bakú, Azerbaiyán. Azerbaiyán y Armenia son dos países que están enfrentados desde hace ya 30 años y que hay un conflicto pues actualmente entre ambos, ¿no? De momento hay una zona como es la zona de Karabaj en la que ambos pues han tenido sus fricciones, que actualmente está ocupada por el ejército armenio y que ha generado pues diferentes conflictos, pese a que actualmente pues hay una especie de tregua entre ambos países que está siendo saltada de forma casi constante. Si os parece, vamos a analizar un poco dónde viene todo este conflicto, qué le pasa a Mkhitaryan y por qué me parece una absoluta vergüenza que la UEFA elija a Azerbaiyán como sede para la final de la Europa League. Sinceramente creo que han hecho el ridículo y que deberían dimitir bastantes personas dentro de la máxima organización del fútbol europeo. Y lo digo así de claro porque es mi punto de vista y creo que se han equivocado de forma bastante rotunda. Vamos a analizarlo aquí en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y vamos a empezar. El Arsenal sacó hoy un comunicado anunciando que Henrik Mkhitaryan no jugará esa final de la Europa League, no viajará a Azerbaiyán por ese conflicto que tienen actualmente tanto Azerbaiyán como Armenia desde hace ya bastante tiempo. Conflicto bélico que se ha dejado más de 30.000 vidas en estos últimos años. Hay que comentar que Unai Emery dijo por activa y por pasiva que le gustaría que Mkhitaryan viajara al país y jugar ese partido como uno más porque se lo merece, ha hecho una gran Europa League y porque es un futbolista muy importante en sus planes. Mkhitaryan también dejó claro que por él le gustaría ir siempre y cuando garanticen su seguridad, pero a pesar de que el Arsenal pidió un refuerzo en la seguridad de Mkhitaryan para que jugara este partido, finalmente no se lo han conseguido y Henrik Mkhitaryan ha decidido no viajar a este país para jugar esa final en Bakú, capital de Azerbaiyán. Este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia viene desde hace ya bastantes años. Año 1988 comienza la guerra del Alto Karabaj. Karabaj es una región que está situada entre Armenia y Azerbaiyán, que una vez terminó la URSS, pues ambos países buscaron ocupar. Finalmente se la quedó Azerbaiyán, pero esta región anunció su independencia hace algunos años y finalmente pues ha sido ocupada por el ejército armenio y se ha unido de forma pues un poco informal al país de Armenia, lo cual ha generado un conflicto bastante incesante entre ambos países. Lo he dicho, hubo una guerra, la guerra del Alto Karabaj del año 1988 al año 1994 y a partir de ese momento pues comenzó este conflicto que no ha cesado. Luego en 2016 se volvió a repetir otro conflicto armado entre ambos países, como fue la guerra de los 4 días, que como su propio nombre indica acabó a los 4 días, pero después de ya 30 años han dejado 30.000 vidas entre pues soldados de una y otra región, familiares, amigos de personas de Azerbaiyán y también de personas de Armenia, pues han perdido la vida dentro de esa guerra, lo cual ha generado que sea un conflicto que de momento se mantiene vigente hasta el punto de que, a pesar de que haya un alto el fuego, a pesar de que actualmente hay una tregua entre ambos países, pues lo que ha generado todo esto es que, por ejemplo, en Azerbaiyán, si tú eres descendiente de una familia de Armenia o mantienes el apellido de Armenia, pues no puedes viajar al país o incluso se han estado en la zona de Alto Karabaj. En el caso de Henrik Mkhitaryan, pues tiene todos los requisitos, tiene el apellido armenio, Mkhitaryan, y luego también ha estado en la zona de Karabaj en el año 2011 y luego también un par de veces antes, según las informaciones, nos hemos ido más veces, pero en concreto en el año 2011 al ejército armenio, que está ocupando la zona de Karabaj, le regaló nada más y nada menos que unas lavadoras. Por lo tanto, se ha solidarizado con Armenia, con el ejército que está ocupando esa región, con el fin de que Karabaj se acabe pues uniendo de forma definitiva, de forma oficial a Armenia. De momento es una región independiente, pero buscan pues que se una a Armenia. Por lo tanto, hay un conflicto ahí. Finalmente, pues la UEFA ha decidido poner la final de la Europa League entre Arsenal y Chelsea en esta ciudad. Hay que decir que se lo anunciaron a principio de año, pero es un error bastante clamoroso, ¿no? Porque al final, con todos los países que hay, con todos los grandes estadios que hay, yo entiendo que la UEFA busque pues que los partidos se jueguen en diferentes localizaciones repartidas por toda Europa, pero es una absoluta vergüenza que se juegue en un país que tiene actualmente un conflicto armado. Y pasaría lo mismo si hubieran puesto la final en Armenia, más de lo mismo. Si no se puede jugar en ese país, lo suyo es que no se realice ese torneo, más que nada porque en el caso de la Europa League había 5 países armenios compitiendo desde el inicio. Imagínate que uno de esos 5 países armenios se hubiera clasificado para la final y hubiera tenido que jugar en Bakú, que no dejan entrar gente de Armenia, salvo que tenga un permiso especial, que en el caso de Mkhitaryan finalmente ha decidido no pedirse porque no le garantizaban la seguridad. Pero imagínate que uno de esos 5 equipos armenios, que no llegaron muy lejos en la competición, todo se ha dicho, se hubiera metido en esa final y se hubiera producido un desplazamiento masivo de gente y luego también de un equipo de fútbol que hubiera tenido sus dudas en cuanto a seguridad para jugar ese partido. Comentan las autoridades de Azerbaiyán que en el caso de que Mkhitaryan hubiera jugado este encuentro, pues seguramente hubiera pasado al país sin ningún tipo de problema, siempre y cuando le hubieran dado el permiso, que parece que se lo hubieran dado porque estaría la UEFA presionando, pero es que luego además en ese estadio pues no solamente le abucharían, sino que también correría el riesgo de que se produjera una invasión de campo y que fueran a por él directamente la afición. Por supuesto, son casos extremos, pero en esta fase de grupos precisamente de la Europa League ya desistió Mkhitaryan en viajar a Azerbaiyán para jugar un partido que tenían precisamente
en este territorio, en este país. No era un partido importante y el Arsenal pues le dejó en Londres. Finalmente no viajó con el equipo londinense y al fin y al cabo pues se emitió un poco este problema. Y luego pues también le pasó algo parecido en 2015 cuando jugaba también un partido en Azerbaiyán con el Borussia de Dortmund. Pasó lo mismo y finalmente el propio Mkhitaryan se quedó en Dortmund y no viajó con el equipo alemán. En este caso lo quería hacer, ¿no? Porque era una final de la Europa League, era un partido importante y Mkhitaryan pues quería jugar ese partido, como le gustaría a cualquier futbolista que se precie, merecía jugar y se clasificó para esa final, pero finalmente no va a ser posible por este conflicto, porque no le pueden garantizar la seguridad ni a él ni a su familia en este país. Emery quería que jugara, él quería jugar el partido, pero no va a ser posible para Henrik Mkhitaryan. Y esto deja un poco entrever lo que busca la UEFA, ¿no? Realmente no se fija en este tipo de detalles, no se fija en detalles importantes, sobre todo pensando en el futbolista, en el aficionado, en la seguridad, sino se fija solamente en esto, se fija en el dinerito, porque Azerbaiyán es un país que tiene mucho petróleo, un país rico en petróleo, y por eso la UEFA ha decidido poner ahí la final, ni más ni menos. Podéis buscar muchas alternativas, pero realmente no era un país preparado para poner esa final de la Europa League. Hay muchos países, hay grandes estadios, recordemos que este partido se juega entre Chelsea y Arsenal, podrían haberlo puesto pues un poquito más cerca o haber decidido cambiar la localización de esa final, pero finalmente no va a ser así. La UEFA puso la final en Bakú y en Bakú se va a jugar. Sinceramente, yo si fuera dirigente del Chelsea o del Arsenal, yo me reuniría con el equipo rival y le diría de no viajar a jugar ese partido a la ciudad de Bakú, más que nada por solidarizarme con Mkhitaryan, porque nada tiene que ver con este conflicto político y al final la política se está metiendo en el fútbol y sería una muestra de solidaridad con este futbolista que, por motivos que no dependen de él, no va a poder estar en este país para disputar ese partido, según mi punto de vista y según mi criterio. Pero bueno, también hay muchos intereses en ese partido. Por supuesto, si Arsenal y Chelsea se niegan a jugar ese encuentro a unos días de que se juegue esa final, pues también podría derivar en otro conflicto más grande, podría producirse sanciones o incluso que no jueguen la próxima temporada de la Champions League. Pero lo importante, yo creo, de todo esto es que pensemos un poco en lo que estamos derivando, lo que estamos generando con este tipo de decisiones que se toman muchas veces sin pensar en lo que puede producirse después, sin pensar luego en las consecuencias, porque al final hay un futbolista que se queda sin jugar un partido que merecía jugar, y yo creo sinceramente que si Arsenal y Chelsea tuvieran un poquito de dignidad, deberían también negarse a jugar ese partido para solidarizarse con Mkhitaryan y que se vayan a otro estadio. Será por estadios en Europa más grandes incluso que este de Bakú. Por cierto, decir que este estadio de Bakú tiene aforo para 70.000 personas y que tan solo ha repartido la UEFA 6.000 entradas a la afición del Chelsea y 6.000 entradas a la afición del Liverpool. Por lo tanto, habrá mucho público local viendo esa final y tan solo se ha repartido esas 6.000 entradas a cada afición porque dicen que el aeropuerto de Bakú tan solo está preparado para que lleguen 15.000 aficionados más o menos a esta final. Por lo tanto, es una vergüenza aún más grande porque un estadio de 70.000 personas, al final, los dos equipos finalistas, las dos aficionados que quieren vivir este partido en directo no van a poder ir, tan solo 6.000 de cada uno de los equipos, sobre todo público de allí, público local, público azerí, porque no permiten viajar a más gente. Por lo tanto, una vergüenza más grande por parte de la UEFA. Se equivocó de forma rotunda poniendo esta final aquí. Han quedado en evidencia, es una absoluta vergüenza y de verdad, si el Arsenal tuviera un poquito de decencia y si el Chelsea también, en la UEFA no le llegara a poner esa posible sanción que parece que les pondría si no juegan esta competición, se negarían a jugar esa final, que quede el título vacante o que se busquen la vida como sea, pero actualmente ellos tienen la sartén por el mango, porque si no hay final, al final la que sale perjudicada de todo esto es la UEFA, de una decisión que es vergonzosa y de verdad, Ceferín o quien sea debería dimitir, debería asumir responsabilidades de esta situación tan vergonzosa en el fútbol europeo. Que Mkhitaryan no pueda jugar esta final es una vergüenza, no le han puesto seguridad y además le han puesto un país en el que el futbolista no puede jugar. Hay muchos países en Europa que no tienen ningún conflicto actualmente armado ni nada por el estilo, y que han puesto un país como Azerbaiyán que tiene un conflicto con Armenia. Es una absoluta vergüenza que lo pongan en esa final en ese país, y luego además también este país que no está preparado para albergar una competición así. No sé, yo entiendo que se quiera repartir un poco el fútbol, que se jueguen los grandes partidos por toda Europa, pero al final el que sale perjudicado de todo esto, yo creo que también es un poco la imagen de la UEFA, porque queda en evidencia otra vez más. La verdad que es que como aficionado al fútbol me duele muchísimo, no me gusta que la política y el fútbol vayan de la mano en este tipo de casos. Y bueno, finalmente pues Mkhitaryan quizá tomó la decisión más lógica, como es evitar cualquier tipo de conflicto y quedarse en la ciudad de Londres. Veremos a ver qué tal van las cosas, veremos a ver qué tal esta final, que por supuesto, pase lo que pase, quedará empañada por esta situación, porque no es para nada cómoda. Ambos equipos, por supuesto, jugarán este partido, no les queda otra, pero es una lástima que Henrik Mkhitaryan no pueda disputarlo por un tema que no depende de él. Y nada, me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de esta situación, la puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado, y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Me han valido de algo las clases de historia, la verdad que es que siempre fui un gran estudiante de historia y más o menos espero haber contado bien este conflicto que tiene Azerbaiyán y Armenia para que lo entendáis del todo bien. Nada, decirte que nos vemos también por redes sociales, en @david_eras, tienen los enlaces en la descripción y en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Una vergüenza esto, ¿eh? Invincible.